Las técnicas para poder diagnosticar este tipo de inmunodeficiencia son varias, y su complejidad y coste abarcan un gran rango, pero de manera clara la primera prueba que debe realizarse es el cribado natal, que consiste en recoger una muestra de sangre del recién nacido y realizar un recuento de linfocitos y de anticuerpos. Con esta técnica se puede conocer si el sujeto muestra un conteo correcto o deficiente en las células linfoides. En caso de que la muestra refleje una carencia del número de linfocitos, se recomienda realizar un inmunofenotipo por citometría de flujo. Una vez obtenemos los datos de la citometría de flujo, podemos analizar si existe o no patología. ¿Y de qué tipo es? Pues la SCID presenta distintas variantes, aunque en la mayoría de los casos se trata de X-SCID o de SCID-ADA. La X-SCID se presenta cuando la mutación se realiza sobre el gen IL2RG, provocando una inhibición completa del sistema inmune. Este gen es el encargado de transcribir la información necesaria para la síntesis de cadenas IC. Estas cadenas proteicas se localizan y completan los receptores de interleucinas y citoquinas. Estos receptores son esenciales para el sistema inmunológico, ya que, como su nombre indica, se encargan de recibir las interleucinas y citoquinas, las cuales son moléculas principales en la comunicación del sistema inmunológico. Ambas moléculas son liberadas por monocitos y neutrófilos cuando se produce una infección. Se encargan de activar la respuesta del cuerpo mediante diferentes vías de señalización que provocan la maduración y el desarrollo de los linfocitos. Para estar el gen IL2RG defectuoso y no producirse las cadenas IC, los receptores no están completos y son plenamente defectuosos. Así, el sistema inmune queda inhabilitado y cualquier infección puede proliferar sin respuesta inmunológica. Cuando nos enfrentamos a la X-SCID, la única terapia viable es el trasplante de médula, ya que la cirugía o la farmacología son inservibles. El trasplante permite introducir en el paciente la capacidad de producir linfocitos sin la mutación, y por lo tanto las nuevas estirpes que se generarán presentarán los receptores funcionales solucionando, de manera permanente, la patología. Pero el mayor problema sucede a la hora de encontrar una médula compatible, ya que esta debe ser idéntica, y en la mayoría de los casos ni la de los familiares ni incluso la de los padres es viable. El mayor porcentaje de compatibilidad se sitúa en los hermanos, por lo que no siempre es posible este trasplante, agotando la capacidad médica en respuesta a estos casos. El tratamiento de la enfermedad, la SCID-ADA, se asocia a un fallo de síntesis de adenosina desminasa, o enzima ADA. Una enzima cataboliza un proceso en la ruta metabólica de las purinas. En concreto, cataboliza el paso de adenosina o de adenosina en inosina o dexosinosina. Pero al no haber enzima, este proceso no sucede. Por lo tanto, ambas moléculas comienzan a acumularse, generando diversos problemas al sistema inmune. Los más directos es que la acumulación de adenosina y de adenosina generan rutas de selección al unirse a proteínas G, las cuales terminan con la inhibición de dos enzimas muy importantes, la metiltransferasa y la soxinucleotidiltransferasa terminal, dos enzimas esenciales en la síntesis de receptores TCR. Estos receptores se encuentran en los linfocitos T y permiten que estos linfocitos se unan de manera específica a los microorganismos y así puedan ejercer su respuesta inmune. Al inhibirse estas enzimas, esta respuesta nunca llega y por tanto los linfocitos no pueden actuar contra los microorganismos. Volviendo al principio, la acumulación de adenosina y de adenosina genera otros problemas, ya que ambas moléculas son muy propensas a convertirse en ATP o en DATP. El DATP en concreto, en los linfocitos B, inhibe a la ribonucleotidiltransferasa, una enzima esencial en la síntesis de DNTPS. El DNTP es una molécula muy importante para las células, ya que se encarga de generar las reservas del ADN, las cuales hacen falta si el ADN sufre algún daño o se replica para transcribir algún gen. Si estas moléculas fallan, estos procesos que ocurren constantemente comienzan a fallar. Así, cuando las concentraciones de DNTPS bajan drásticamente, el ADN comienza a fracturarse. Esto genera que la célula comience a liberar grandes cantidades de poli-ADP. La poli-ADP es una molécula que se encarga de reparar el ADN cuando sufre algún daño, pero esta molécula necesita grandes reservas de NAD, lo cual consume mucho ATP. Por lo tanto, debido a que la ruptura del ADN es muy elevada y existen grandes cantidades de poli-ADP, las reservas de NAD y ATP comienzan a agotarse. Esto genera un desequilibrio tanto energético como oxidativo que provocará que la célula llegue a la apoptosis. Las terapias se centran en intentar recuperar los valores normales de la enzima. Encontramos dos terapias contra esta variación del SCID. La primera consiste en el trasplante de células hematopoyéticas. El proceso consta de extraer células madre hematopoyéticas del paciente, realizar la introducción del gen defectuoso mediante terapia génica y finalmente volver a introducir la nueva estirpe de células mutadas en el individuo. De esta manera, las nuevas generaciones de células linfoides ya contendrán el gen y las rutas metabólicas podrán volver a la normalidad. El otro tratamiento es una terapia basada en el reemplazamiento enzimático mediante una molécula denominada PEG-ADA. Este fármaco contiene la enzima ADA, pero también contiene otra molécula, la monometoxi-polietilglicol, una molécula que se une de manera covalente y genera una recubierta que proteja a la enzima de diversos procesos que puedan dañarla, antes de llegar a la célula diana. El tratamiento más eficaz es una combinación de ambos. En diversos estudios y pacientes se ha conseguido una reducción y una recuperación de los valores normales de ADO y de ADO. Pero este tratamiento no siempre es eficaz. En algunos pacientes, tras un tiempo, el número de linfocitos T comienza a disminuir. Además, en algunos casos la terapia génica no es eficaz, ya que tras el trasplante se sufre un rechazo de las células mutadas por parte del organismo, provocando severos problemas.